Hola amigos, decidí grabar una introducción muy corta para este video. ¿Por qué surgió la idea de publicar nuestra última transmisión con Gennady Balashov, quien lamentablemente ya nos ha dejado? Es el deseo de que él permanezca en los algoritmos de YouTube. Además, fue una transmisión en vivo y como saben, los streams se posicionan de una manera y los videos de otra. Por eso este programa lo pongo en la sección de videos. Por favor, compártanlo entre la audiencia de Gennady. Creo que todo esto es muy importante. Escriban sus comentarios. Hoy tenemos una transmisión conjunta con Gennady Balashov. Hola, Gennady. Saludos o saludos. La gente preguntaba, ¿cómo está usted en general? ¿Cómo le va? Sí, nada especial. Aquí estoy viviendo y comiendo pan. Intento recuperarme, entender lo que pasó y pensar cuándo acabará. Me obligo a presentarme y seguir haciendo algo. Así que el ánimo es bajo. Ajá, Gennady Viktorovich, claro, todavía vamos a hablar de eso. Quiero decirlo de una vez, los eventos, usted los comentó, sobre la Organización de las Naciones Unidas. El discurso de Trump en la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué puede decir? ¿Qué sensación le dejó? Muchos vieron su intervención, pero días después surgió otra información. ¿Cree que su opinión cambió? ¿Qué fue eso sobre las fronteras del 91? No he cambiado de opinión. Realmente lo que pasó fue que Trump dejó de discutir con ellos, con los europeos y con Zelensky, y simplemente empezó a mostrar una posición divertida, como de camuflaje, con declaraciones de ese tipo. Bueno, si quieren pelear, peleen. Yo le vendo armas a la OTAN. Y que la OTAN haga lo que quiera con esas armas, que se las dé a Ucrania o a donde sea. Y de esa manera, como quien dice, me están demostrando algo que yo ya sé. Intentan cambiar mi punto de vista. En resumen, tras bambalinas seguramente hubo un acuerdo. Como decía Rubio, están presionando a Zelensky para negociar. Indirectamente él mismo lo confirmó, porque cuando salió ya empezó a dar entrevistas. Ahí ya empezó a hablar de que es posible una tregua y elecciones futuras. Y yo no voy a ir a las elecciones. Tal vez no me aferro a esto, pero si hay un acuerdo, para él no tiene sentido ir a elecciones. De por sí no les será fácil salir adelante con Zaluzny y todos los demás, y menos aún si hay un acuerdo que están impulsando. Bueno, de nuevo se han marcado los contornos. Veamos un mes más, es decir, en realidad los europeos y Zelensky lograron que él saliera de la guerra. Ahora todo es híbrido, el mundo es híbrido y los estadounidenses actúan de forma híbrida. Porque si analizamos las estructuras en las que influyen los estadounidenses, ¿a quién se le vende el armamento? A los países de la OTAN. El 70% de la OTAN son estadounidenses. Ahí están los generales estadounidenses, ellos cumplen de hecho la agenda estadounidense, ellos por así decirlo son el paraguas de Europa, tanto nuclear como con armas convencionales, y por eso parece que Estados Unidos salió del apoyo a la guerra, pero en realidad fue la administración de Trump la que salió de la guerra. ¿El Pentágono siguió en la guerra? Sí, junto con la Agencia Central de Inteligencia, solo que ahora manejarán la guerra de forma diferente. Me parece que la confrontación entre Rusia, China, Europa y en el territorio de Ucrania continuará de otra manera. Un mundo híbrido es hacia donde vamos. Debemos pasar de una guerra híbrida a un mundo híbrido. Eso sucede en Ucrania. Para eso se requiere un presidente. Otro, tal vez elecciones híbridas. Luego algún tipo de propuesta híbrida o un sustituto sobre qué es Ucrania después de la guerra, que ya está claro será dividida en algunas zonas de seguridad de unos 40 kilómetros. Ahora entiendo lo de los 40 kilómetros. En el artículo de Zaluzny dice 20 kilómetros para allá, 20 para acá, estos drones controlan y destruyen todo. Así es como se dibujó, por decirlo así. Una zona de seguridad entre dos bandos enfrentados. Cuando se active, imagínate, será una zona de seguridad en todo el territorio de Ucrania, 40 kilómetros. O sea, es un país completo, 2.000 kilómetros por 40 kilómetros, y todo eso es una zona neutral donde la artillería no importa nada y vuelan drones, todo. No hay nada. Se están vigilando unos a otros. Da miedo cuando piensas, y si eso que escribió Zaluzny en su artículo sucede una ventaja tecnológica de la Federación Rusa, a lo que él mismo se inclina. Él dice que el asunto es que se ha alcanzado cierta paridad en esta guerra de drones, pero dice la ventaja tecnológica
Lo más probable es que la Federación Rusa haya sido la que más se acercó. Entonces, si es así, tal vez si se prolonga el tiempo del alto el fuego, podría haber una ruptura del frente, cualquier cosa podría pasar. Y de hecho, entonces el río hasta la curva en Zaporozhye se convierte en una barrera natural que divide a los dos países. Así es como se está formando todo esto. Esto es lo que llaman que Ucrania ha peleado hasta quedarse sin nada. Así es. Gennady Viktorovich, quiero hablar sobre las elecciones. ¿No tiene algo encendido? Me escucho, parece que hay eco. No, no tengo nada encendido. Usted no se escucha, ¿verdad? Yo escucho por aquí, tengo el micrófono encendido, puedo apagar el micrófono. No creo que sea eso. Siento que me escucho 2 veces al hablar, quizá es de su lado. No, no pasa nada, está bien. Hay que preguntarles a los espectadores si ellos no escuchan dos ecos. Sí, escriban, ¿ustedes escuchan 2 o no? Miren, usted dijo que Trump estaba troleando a Zelensky, estoy de acuerdo con eso, pero yo también lo interpreté de otra manera. Claro, es un troleo a Zelensky, un troleo a los europeos, pero también como un farol frente a la Federación Rusa. ¿Está de acuerdo con eso? No es un farol, aquí no es un farol, sino más bien una mordida y de nuevo un troleo. Cuando llaman a Rusia un tigre de papel, ¿a qué están insinuando? De hecho, a China. Esa insinuación no apareció ahí por casualidad. El término tigre de papel lo usó Johnson. Eso de que Rusia es un tigre de papel es una referencia, pero en realidad ese tigre de papel es China. El ejército imperial parecía fuerte, pero al enfrentar a Gran Bretaña demostró ser solo de papel. En realidad, esos ejércitos se desmoronan. Y entonces surgió ese nombre. Y cuando se usa, por supuesto, es un nombre ofensivo para el gran imperio ruso. La menosprecia un poco. ¿No puedes abrirte paso igual? De nuevo sobre el artículo de Zaluzny. Hay un muro de drones como salido de los vikingos, sí, un muro de escudos, un muro de drones, y ahora todos hablan del muro de drones, debe haber drones, entonces protegerán el espacio y no dejarán pasar al enemigo. Pero me parece que ahora los militares y la ciencia giran en torno a estos peligros, a estos drones, y se encontrará un antídoto contra los drones. Bueno, así como encontraron un antídoto contra los aviones, al final, contra cualquier tecnología grande, encontraron un antídoto. Hablaremos de eso ahora, ya que los drones son un tema aparte. Vamos por partes. Sobre las elecciones. Zelensky dio una entrevista a Axios y ahí dice: sí, en general estoy listo para las elecciones, si hay un alto al fuego. Le dije a Trump que presionaría al Parlamento, haríamos elecciones, que casi ni quiero postularme, que no me importa. Eso es solo un truco político. Él aparenta no aferrarse al poder, pero en realidad nunca lo permitiría. ¿Está de acuerdo? Si Zelensky tiene otra salida, solo podemos discutir qué tan fuerte es realmente Zelensky, cuánto controla todo el poder. El asunto es que controlar el poder en Ucrania, siendo un presidente independiente, es posible. Bueno, como dictador apoyado, pero un dictador apoyado por Europa o Estados Unidos ya no puede hacerlo. ¿Seguirán financiando a Zelensky o apostarán por alguien más? Yo más bien me inclino a pensar que ni Europa ni Estados Unidos apostarán por Zelensky. Su popularidad en Occidente ha disminuido, como se vio en su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, donde solo el 20% lo escuchó. Ayer las salas estaban llenas, todos veían al chico maravilla, al nuevo Churchill, pero ahora ya se le está pegando la imagen de un usurpador del poder, incluso su apariencia molesta a los estadounidenses. Sabemos que los republicanos tienen una mala actitud, prácticamente todos, hacia Zelensky y su camarilla. Así es como ha funcionado el sistema de propaganda de Trump. Y de hecho, Zelensky ya no tiene en Occidente la popularidad que los europeos le pintan. Todavía le organizan reuniones con reyes, reuniones con primeros ministros, pero vemos que en Estados Unidos no hubo ninguna reunión. Otra vez, incluso Rubio creo que ni siquiera se reunió con él, pero sí se reunió con Bartolomé. En resumen, le llenaron la agenda, pero ya no tuvo reuniones serias con grupos influyentes de Estados Unidos, lo que fue una señal incluso para Europa. Estados Unidos no apoya a Zelensky, podría respaldar a Zaluzny desde el Reino Unido, pero no a Zelensky. Por eso, partiendo de esto, él debería darse cuenta, en teoría, pero como actor probablemente se dio cuenta de que la sala estaba vacía. Bueno, eso es un hecho.
Es un hecho. Les pido que se suscriban a los canales de Gennady y al mío, den like al stream, eso ayuda a difundirlo. ¿Usted qué opina, Gennady Viktorovich? ¿Cree que el camino correcto es el de la tregua o el camino que quiere Trump, una paz completa de inmediato, firmar todo y luego avanzar hacia los detalles? No, no se logra una paz completa, eso lo dijeron los propios rusos, por cierto, con quienes al día siguiente se llevaron a cabo negociaciones completas. Rubio, Lavrov, 15 personas de la delegación de un lado y del otro. Todo esto en el contexto de que Zelensky desfiló con sus 4 asistentes. 4. Siviga, Umerov, Ermak, y ahora se les unió Elena Zelenska. Parece que ahora ella empieza a jugar un papel muy importante, como mujer que normalmente en situaciones tan estresantes empieza a calmar a su esposo. Es decir, se formó un grupo poderoso que no son ni diplomáticos ni responsables de ciertas áreas. Y de hecho ellos viajan a todas partes, van a Europa, van a América, siempre están juntos en el avión. Como vemos, ni siquiera incluyen a otras personas en la delegación. Todo el servicio diplomático, el primer ministro, el gabinete y la Rada Suprema están excluidos del proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo, vemos una imagen completamente diferente en las negociaciones con los rusos. Entonces los procesos avanzan y en estos procesos no se considera a Zelensky como el futuro presidente. Por eso considero que probablemente, como él mismo dijo, el alto al fuego será a largo plazo, después del cual habrá elecciones, sobre lo que él también mencionó, que iremos a elecciones. En esencia es el mismo acuerdo dicho con otras palabras. Es decir, Trump diría esto es un acuerdo y Zelensky está buscando una formulación para llamarlo de una manera que suene mejor para Ucrania. Bueno, aquí está el alto el fuego. Pero quiero decirlo una vez más para los espectadores. Esta es la información que tenía y tengo sobre las elecciones, que Zelensky exigió tales garantías de seguridad y por qué quiere recibirlas de inmediato para poder ir a las elecciones con ellas. En pocas palabras, y Trump dice, no, espera, primero firmemos la paz y luego pasemos al tema de las garantías de seguridad. Y ahí está el punto de conflicto. Sí, Trump dice eso, pero nosotros escuchamos otras cosas. El mismo Stubb, el primer ministro finlandés, él dijo lo siguiente. Él dijo que de hecho las garantías militares de seguridad ya existen, están sobre la mesa y ya han sido elaboradas. No hay garantías políticas y las garantías políticas dependen precisamente del liderazgo político de cualquier país, tanto de Rusia como de Ucrania. Y es en esa fórmula política donde surgen esos aspectos que la sociedad aún no acepta, que el presidente no acepta y ellos tratan de evitarlos de alguna manera. Pero si se otorgan garantías de seguridad, se otorgarán en conjunto, porque son garantías de seguridad. Rusia también considera garantías de seguridad para sí misma. El alcance de estas garantías de seguridad es mucho más amplio que el territorio de Ucrania. Bien, leyeron, hoy apareció en la prensa estadounidense que Zelensky pidió a Trump, pidió o exigió misiles Tomahawk, denos Tomahawks, vamos a atacar en lo profundo de Rusia. Trump dice, está bien. ¿De verdad cree en los Tomahawks? Eso es una tontería e imposible, como la frontera del 91. Solo buscan asustar a Putin. Mira, para que la gente entienda de qué se trata, Zelensky dice que pidió Tomahawks, que tienen 1.600 kilómetros de alcance. El Tomahawk es un arma buena y precisa. Es un arma loca, un arma realmente loca. Y bueno, imaginemos que la OTAN compró Tomahawks y se los entregó a Ucrania. Trump afirmó, no participamos en esta guerra, estamos en ella, pero no es nuestra, es de Biden y Zelensky, que ellos participen. Luego siguió, surge la pregunta, ¿quién va a dirigir los misiles Tomahawk? Los estadounidenses con sus satélites, porque Ucrania por sí sola no podrá lanzar los Tomahawk. Se requieren datos de inteligencia, direcciones y códigos de lanzamiento, entre otros. Todo eso se revela de inmediato. Ya han acordado Putin y Trump que Estados Unidos no participa en esta guerra, solo vende armas. Y claro, no habrá Tomahawk en Ucrania ni cerca. Lo interrumpo de inmediato. La gente empezó a escribir en el chat y me mandaron aquí que Trump ya se negó a eso. O sea, que era una noticia falsa. Hablando claro. Tengo la sospecha de que Trump, debido a la aparición de las redes sociales, tiene un tipo de arma informativa con la que logra confundir al mundo.
expresando opiniones contradictorias sobre uno u otro tema para darle la oportunidad a su administración de trabajar y que no los molesten. Como puedes ver, ahora ya no nos informan nada sobre las negociaciones, no nos dicen nada, ni publican memorandos. Recuerda cómo una vez pidieron un memorando y los rusos enviaron un memorando en Turquía. Sí. Respecto al acuerdo de paz, todos lo analizaron y discutieron, es decir, participaron en el memorando. Parece que todos participan en la discusión de la tregua de paz según ese memorando. Ahora no vemos ningún texto, pero sabemos con certeza que, como vemos, las negociaciones están en marcha sobre el Ártico, sobre el lejano y Medio Oriente, sobre la Franja de Gaza, sobre la seguridad europea, sobre armas de alcance medio y largo, sobre armas nucleares. Todas esas negociaciones están en marcha y ahí se inserta la cuestión de Ucrania. Y por supuesto, como es un tema secundario para Estados Unidos, el fin de la guerra en Ucrania depende de un acuerdo general. En cuanto lleguen a un acuerdo general, Zelensky será informado de manera directiva. Y probablemente se lo dirán en el despacho oval. No en el despacho oval, sino en los márgenes de la Organización de las Naciones Unidas. Después de esa conferencia de prensa corta de 7 minutos, de todos modos hubo una conversación a puerta cerrada y Zelensky no pudo comentar qué fue lo que pasó a puerta cerrada. Pero el ánimo que tenía cuando salió era sombrío. Solo se relajó en un momento, cuando en la embajada, creo, le organizaron básicamente una reunión con periodistas leales y después vinieron las entrevistas en las que fue hablando poco a poco. ¿Qué ocurrió detrás de cámaras? Lo de no voy a las elecciones creo que es de la parte cerrada. Entendemos el memorándum. Nuestra versión, que la delegación trajo, no se publicó por acuerdos, ya que causaría un colapso político inmediato para Zelensky. De hecho, se sabría que ellos están de acuerdo en intercambiar territorios, en todo lo demás, solo para que Zelensky se quede en el poder, para tener la oportunidad de mantener el poder. Pues sí, probablemente están tramando algo o ganando tiempo, se están preparando para algo. Bueno, me parece lógico. Ellos deben estar preparándose para dejar el poder, o sea, necesitan un candidato con el que puedan acordar que no los persigan, pero no me imagino cómo no los van a perseguir. Se pueden dar garantías a una o dos personas, pero creo que la persecución contra la administración actual y los siervos del pueblo será inevitable con el nuevo presidente y parlamento. Te voy a decir, ¿sabes? Incluso de eso. Es decir, Ucrania y los servicios secretos ucranianos últimamente siempre están tras el dinero y estos tienen muchísimo dinero en sus bolsillos. Ahí hay cosas que quitar, hay bienes raíces, hay capitales escondidos, hay cargos. Incluso en el Parlamento preguntaron, ¿vamos a cancelar los PEPs? Es decir, al llegar devolvieron los PEPs. Es una persona pública. Quienes llevan 30 años fuera del poder siguen siéndolo. Todos rinden cuentas, desde el funcionario de noveno rango hasta el consultor distrital. Todos son PEPs y verificados. Es imposible hacer negocios. Los diputados preguntan a Zelensky si cancelarán los PEPs para ellos, ya que no quieren vivir 20 años bajo estos PEPs. O sea, no se puede hacer nada, con enormes restricciones. Por eso creo que los siervos del pueblo ya empiezan a preguntarse qué harán tras las elecciones y al dejar el poder. Quiero tocar otro tema. En general no hablo de esto o lo hago con cautela. Apareció una foto de los tenis de Zelensky, son más o menos de esa plataforma, probablemente para hacerlo ver más alto, al menos 1,75 m. Yo no involucro ningún aspecto físico en la política. No tomo en cuenta ninguna característica física de nadie, pero me parece que una persona que no tiene complejos al respecto, y Putin hace lo mismo, no usa ese tipo de cosas. Además, yo no lo recordaría, ni lo mencionaría, ni lo publicaría. Antes vi un episodio donde él está en una sala de la OTAN, en una sala pequeña, como dices, con periodistas, y ahí hay mucho alboroto, todos están hablando, y él suelta una frase: me siento como el presidente de Estados Unidos. En broma, pero por alguna razón eso le ronda en la cabeza. Bueno, considerando que a Zelensky se le atribuyen, ¿cómo decirlo?, bebidas alcohólicas. Es posible. Tal vez a veces se le confunden los pensamientos espontáneamente. Para decir algo llamativo, al final de cuentas, él salió del club de los alegres e ingeniosos. A veces se le escapa algún chiste brillante, pero cuando eres presidente y haces una broma, ya no es una broma. Es una señal siniestra de que, en esencia, el poder absoluto corrompe la mente.
Él es una persona. Bueno, si Fyodorov, que parece joven y sensato, de repente dice que se siente como un dios o como el segundo después de Dios, porque él maneja a millones de personas, no millones, sino que atiende al menos a 28 millones de personas. A través de Dilla, todos dependen de él. ¡Qué horror! Sobre Trump quería decir, hay una persona que escribe, ¿por qué Trump apoyó a Zelensky? No entendieron, él no apoyó a Zelensky. La gente todavía lo piensa. Bueno, porque la propaganda funciona muy fuerte, todos se unieron al maratón, toda la propaganda se activó. Yo también lo noté, pero me pareció que lo hicieron de manera tan medida que deberían sentir vergüenza por eso, porque no ver ese troleo tan obvio. Cualquier persona razonable al leer o escuchar quizá no lo capte al instante, pero después al reflexionar entiende que es el presidente. O sea, él mismo lo escribió con ella, no estaba tecleando el texto. Eso significa que el texto es suficiente. Él expresó la idea y alguien de forma reflexiva lo publicó en su red social, notándose por ciertas palabras. Y todavía van a tomar más territorio y más territorio. Así es. Al leer eso pensaba, Dios mío, esa era la mano de Yushchenko que iría a Moscú. Qué cinismo decirlo. Lo más importante es que él mismo lo hizo. Les deseo suerte como que se separó de ellos. Les deseo suerte en sus grandes comienzos. Tienen todas las oportunidades. Por cierto, en eso estoy de acuerdo con él. La Unión Europea y la OTAN tienen todas las posibilidades de ganar la guerra en el territorio de Ucrania. O sea, presionar fuerte, desplegar tropas francesas, alemanas, enviar tanques, lanzar misiles, enviar cazas. Pero cuando me pregunto a mí mismo, sí, ellos pueden hacerlo, tienen ventaja en tecnología, tienen los F-35, los F-16, pero la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta inmediata de la Federación Rusa? Y aquí de inmediato surge el ataque nuclear. Un ataque nuclear, por supuesto. La disuasión nuclear, nada más. Le repiten que eso es imposible. ¿Por qué Ucrania no recibe Tomahawks ni armas decisivas y debe luchar sin poder ganar? Hace 3 años no entendíamos en absoluto qué significaba eso, que Ucrania no ganará, pero tampoco perderá. Y resulta que eso significa quedarse estancados, matar gente, ciudades destruidas y una guerra interminable con un Zelensky interminable. Sí, solo trato de explicarlo y calmar a la gente. Por un lado, entiendo a quienes están en Ucrania bajo un estrés especial. Allá ya crees en todo, pero no puedes solo leer noticias, creer ciegamente y depender de eso. Como un péndulo, a veces bien y a veces mal. Lo importante es entender la esencia. ¿Viste la última entrevista con Dutch donde estuvo Shalva Chigirinsky? No. Él es, bueno, digamos, un oligarca de esa época, ahora es una persona muy rica y dijo una idea interesante. Lo explica muy bien para quienes se preocupan por Trump. Él dice, Trump elogia y acaricia a todos como a una mujer y después ocurre la acción correspondiente. Es una excelente explicación. ¿Tuviste la película sobre Trump? Es como El Aprendiz. Ya les dije, eso es propaganda, pero la vi. Sí, bueno, propaganda, pero ahí muestran a Trump, me parece, en su hábitat natural. Y también ahí, ese que lo enseñó, su maestro, el abogado, él también le dice ahí, usted es una gran persona, usted es increíble. Él lo elogia, lo halaga y luego de repente le presenta un papel y le dice que tiene que hacer esto. O sea, como si fueran dos personas. Una persona es muy agradable al hablar, pero por debajo está reuniendo información, la está acumulando. Él ni siquiera quiere ser el ganador ahora. Él publicó esas reglas de Trump donde dice que siempre debes declararte ganador, eres el mejor y usar información comprometedora. Así que creo que esa manera de Trump ahora está muy bien trabajada en Ucrania. Él elogió a Zelensky, él lo contó. Eso es justo de lo que estoy hablando. Le dijo lo grandioso que es sabio y valiente. Valiente. Absolutamente valiente, y él va a ganar. Eso obviamente ya pasó. Después de que Zelensky le contó durante 3 minutos cómo está ganando, él literalmente tiró esos informes de la Agencia Central de Inteligencia, echó a todos los consultores. Ahí probablemente decenas del Pentágono trabajan para él sobre el campo de batalla. La observación por satélite tampoco es correcta. Entonces Zelensky dijo que está ganando, que se está preparando para una contraofensiva, que hay que aguantar un poco más. Él dijo, suerte, suerte, yo creo, vas a ganar, sí.
Gennady Viktorovich, aquí hay un buen comentario de tipo técnico. Usted tiene un solo audífono, como que podría ponerse los dos al revés, ponerse los dos. Así lo haré. ¿Cómo se escucha? El eco ya no está. Antes el sonido se dividía porque lo tenía colgando, pero ahora todo está bien. Bueno, parecía que lo recibía de aquí. ¿Y a ustedes les parece bien así? ¿Están cómodos así? Sí, sí, estoy cómodo. Solo pensaba que sería mejor usar el micrófono. Sí se puede, solo que si ponen ambos uno no queda suelto. Si les parece mejor, está bien. Ahora, pasando de estos asuntos a los internos, observo con horror esta situación sobre el minuto de silencio en Yereshchatik a las 9 de la mañana. Alrededor de esto, nosotros que somos de Kiev, todo se encendió y un chico muy joven, creo que es bloguero, expresó su descontento de manera bastante correcta. El Servicio de Seguridad de Ucrania llegó y lo obligó a disculparse. Eso da miedo. Personas como Nina Sokolova dicen, hablé con militares, pero yo también hablo con ellos. Son amigos y nunca he escuchado agresiones de su parte. Y dicen que, además del Servicio de Seguridad de Ucrania, deberían recibir castigo físico, golpearlas o matarlas. No saben qué hacer. Yo a eso lo llamo un camino hacia el fascismo. ¿No te parece que la sociedad se está destruyendo a pasos agigantados cada semana, cada mes? Me parece que la sociedad está resistiendo. Hay muchísima gente y esa resistencia se expresa en que la sociedad guarda un silencio profundo, trabaja, sobrevive. Cuando hablas con empresarios, ellos dicen, ahorita no podemos hacer nada, estamos salvando las empresas. Todos los días tenemos que resolver 100 problemas, llevar gente, producir algo, hacer algo, salvar algo, y la sociedad guarda ese silencio profundo. ¿Quién ama ahora al gobierno? ¿Quién ama ahora a los policías? ¿Quién podría haber pensado algo así? ¿Qué pasa con estos militares que se descontrolan, a quienes se les dio la oportunidad de torturar a la gente a través del Centro Territorial de Reclutamiento o implementando medidas represivas como el minuto de silencio? Pero el asunto es que no eres tú quien dice que esto destruye a la sociedad, sino que la sociedad empezó a desmoronarse después del Maidán. Cuando no quitaron esas siluetas oxidadas del Maidán, cuando con el tiempo el Maidán prácticamente se convirtió en una plaza de cementerio, cuando a la centena celestial, en vez de ponerles un monumento, nunca se los pusieron. Pero en cambio pusieron muchas veladoras y no dejan pasar a nadie por esa parte de la calle. Cuando cerraron la carretera en Instituskaya, la entrada al barrio gubernamental. Todo eso se fue acumulando poco a poco. Y ahora esas personas que empezaron todo esto en ese entonces, ese mismo encargado, como ese jefe de la administración militar. Kachenko, algo así, sí. Kachenko, quien demolía kioscos, quien trabajaba en limpieza, ahora ascendió a jefe de esa administración y empezó a cerrar Yereshchatik. Por alguna razón disfrutan estos cierres. Ahí me informan en el barrio gubernamental, ahí hay listas, pases, códigos QR, intenta entrar ahí si vives ahí y nadie quiere hacer negocios ahí porque es imposible entrar a ese territorio. Por eso todo esto está desmoronando al país. El Maidán es un ejemplo de lo que se puede organizar en el centro de un país europeo como resultado de una guerra. ¿Recuerdas? Siempre era así en ese entonces. En la guerra matan, pero era necesario llevar el ataúd al Maidán, hacer el funeral ahí, cerrar todo, que vinieran los militares, como si fuera un culto a la guerra. Claro, poner a todos de rodillas. Y al final resulta que es peligroso expresarse. La gente ahora debe entender que es peligroso decir lo que piensas. Aquí una persona se expresó, ahora le van a arruinar la vida, lo van a perseguir, se van a promocionar a costa de él y algunos sádicos van a disfrutar, lo van a poner de rodillas, lo van a atar a un árbol. No sé a dónde van ni qué harán, pero ahora el acoso ocurre así, de repente ya están acosando. Y cuando leemos que acosan a los empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, cuando les dicen a los testigos, les vamos a plantar drogas, les vamos a plantar una pistola, y eso lo dice el Servicio de Seguridad de Ucrania, ¿en interés de qué? ¿En interés de la seguridad de Ucrania? En interés del poder. Ellos se encargan de eso. De hecho, el Estado se ha convertido en un Estado terrorista, pero si el presidente, vestido con el uniforme de un terrorista, se reúne en la Organización de las Naciones Unidas con un exterrorista, entonces, ¿qué han intercambiado? Lo único bueno que se puede sacar de este exterrorista, el jefe del nuevo gobierno sirio, es que tuvo la sabiduría de ponerse un traje para ir a Estados Unidos. 100%, incluso él.
Incluso él se puso traje, pero a Zelensky no puede sacarlo de ese personaje, ya fastidia a todos con eso. Pero junto a él anda Yermak con el mismo estilo y también Umerov anda igual. Pues ahí está todo lo nuestro. Y cuando viene una señal desde arriba, por así decirlo, del presidente, de cómo hay que verse para estar seguro, así es como hay que verse para estar seguro y quedarse callado. Dios no lo quiera, mejor no opinemos. Porque van a mandar a esos, ¿cómo se llaman? Los guardianes del orden. Irán, guardianes del orden. Allá están los guardianes de la Revolución Islámica, aquí habrá guardianes de otra cosa. ¿Por qué lo recordé? Vía Sokolova y antes Sternenko publicó algo. Según él, la ley no basta, se necesita algo más. Ese era el sentido. Luego está lo de Manzyuk. La propagandista da una entrevista, insulta a los habitantes de Yarkov con groserías. No son como los demás, entonces son esperadores, estaban esperando y ves cómo es. Por supuesto, alrededor del 70%, al menos en las comunidades virtuales en Internet, los insultan de vuelta y como que defienden el sentido común. Aún así, ellos cuentan con una audiencia considerable que los apoya y a esto es precisamente a lo que yo llamo una división. Cuando unos apoyan fervientemente estas ideas fascistas, hablando claro, y otros quieren vivir en democracia, y el gobierno parece que no participa en esto. En realidad eso le conviene, para que todos se peleen abajo y no les estorben a ellos arriba para hacer lo que hacen. Ahora solo pienso en cómo saldremos de esto cuando acabe la guerra, porque terminará tarde o temprano. En cuanto llegue la persona principal, no tendrá pensamientos terroristas en la cabeza, sino que se enfocará en restablecer el orden constitucional, es decir, en hacer que todos los sistemas funcionen. Dará la señal y reasignará la dirección del mismo Servicio de Seguridad de Ucrania, de la misma Oficina Estatal de Investigaciones, de los mismos, y todo cambiará muy rápido. Así fue, por cierto, cuando terminó el Maidán como al año, se dieron cuenta de que era necesario de alguna manera eso, el primer Maidán. Me refiero a cuando los estudiantes, ustedes también iban, pero algunos partidos políticos siguieron. Korchinsky, la Asamblea Nacional Ucraniana y la Autodefensa Popular Ucraniana corrían como locos, sin poder calmarse. Al año y medio decidieron mandarlos al diablo. Al nuevo líder de la Asamblea Nacional Ucraniana y la Autodefensa Popular Ucraniana lo encarcelaron por año y medio, y todas esas organizaciones se calmaron de inmediato. No son tan valientes. En cuanto agarras a uno como ejemplo y lo encierras por algo que ayer estaba permitido y hoy ya no se puede. El líder de la Asamblea Nacional Ucraniana y la Autodefensa Popular Ucraniana se equivocó por una semana. Ayer aún era posible actuar, pero una semana después ya no. Y cuando entraron en esa semana, él terminó en la cárcel por una pelea común de las que habían estado organizando en los últimos años en las calles en Brzezinski. Así que en cuanto el Estado, la persona principal, cambie su opinión sobre Ucrania, de inmediato cambiarán todas las estructuras y esos mismos oficiales empezarán a decir otras cosas. Todo depende de la política de la persona principal en Ucrania, porque el liderazgo político está enfocado en el terror. Ellos lo usan, lo necesitan. Ellos justifican esto para mantener el espíritu militar y evitar separatistas o enemigos del pueblo. Pero al final, la máquina se ajusta de tal manera que todos se convierten en enemigos del pueblo. Ahora los enemigos del pueblo ya son aquellos que luchan contra la corrupción. Pero en realidad, esos detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, como Shabunin, ya están todos en los tribunales, sus abogados los arrastran, a sus familiares también, los acusan de ser difusores de información y propaganda psicológica. ¿Y qué es la información y propaganda psicológica? Dijeron que están involucrados en corrupción. Eso es propaganda psicológica. Un presidente corrupto, eso no puede ocurrir aquí. Bueno, gracias a Dios, solo hubo un comentario mientras hablábamos. Irinka escribe, le están haciendo el juego a los rusos, ¿ven? Eso es de lo que hablo. Algunos creen que hay que guardar silencio y aparentar que todo está bien. Todos, incluso los menos inteligentes, comprenden que algo está mal o no tan bien como aparenta. Creo que este silencio nos lleva a esos problemas. Todo esto no surge en pocos días ni en un mes. Es un proceso. Sí, pero el asunto es que las personas que ahora dicen, aunque sea un poco de la verdad, son las que sufren por eso. Te preguntas si hubiera sido mejor callar y no sobresalir para evitar ese sufrimiento. Aquí está el punto. Si todo se llama información psicoinformativa, cualquiera puede ser etiquetado como IPSO o prorruso. Pero cuando el propio presidente dice que es posible un acuerdo de paz temporal y elecciones con un territorio que no puedo recuperar, entonces eso es información psicoinformativa.
Entonces el presidente sí puede porque eso lo dice él. Hace 1 año y medio, cuando dije que era urgente crear nuestra línea de Surovikin, atrincherarnos y firmar la paz, eso resultó ser información psicoinformativa. Y ahora están mucho más lejos, en condiciones mucho peores. Ahora el presidente propone firmar un acuerdo de paz y acepta la línea de enfrentamiento, pero los rusos no están de acuerdo. Ahora, como ya se metieron en esta guerra y perdieron a muchísima gente, dicen sí, vamos a tomar un poco más, decidimos que vamos a quedarnos con toda la región de Donetsk y la vamos a tomar. Y Trump dice, tómensela, sigan peleando, dos bobas. Sí, dos bobas. Creo que él de verdad piensa, estos dos bobas, eslavos, quién sabe qué quieren. Decidieron matar gente, matarse entre ellos, por unas tierras en algún lugar de la región de Donetsk, en las que nunca han estado. Eso es lo más doloroso, algo que a veces se le escapa a Zelensky o a su equipo. Lo he dicho desde el 22. Me declararon enemigo del pueblo y tuve muchos problemas. Y hoy ellos lo dicen, y como si fuera normal, y estos patriotas, entre comillas, cuasi patriotas, para ellos también está bien, hacen como que no es así, como si estos ahora estuvieran diciendo algo nuevo. Lo que decimos usted y yo es una narrativa prorrusa, aunque usted tenga cargos penales en Rusia. Es absurdo, un disparate. El papel de la persona entre los estados. Ahora entiendo a Bandera, quien se encontró entre Polonia, Alemania, la Unión Soviética, luchando por su querida Ucrania, su Galicia y con su ideología, quien estuvo tanto en la cárcel polaca bajo sentencia de muerte como en la alemana y también con el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Es una locura lo que te puede pasar si tomas la posición equivocada, aunque sea por un momento. Pues igual que en Alemania, cuando llegó Hitler, algunos tomaron la posición equivocada, siguieron hablando, los enviaron al campo de concentración y ahí desaparecieron. Pues en Ucrania ahora, las personas que decían algo fueron enviadas a la cárcel y algunos se fueron del país y no pueden regresar. Así que eso es el destino de una persona entre los conflictos de los estados. Y entonces, de ser un patriota contra quien hay casos penales, porque siempre luchaste contra la Federación Rusa, la propaganda, y los rusos siempre me odiaban porque yo siempre apoyaba a Ucrania. Y de repente tu presidente firma un decreto contra ti solo porque lo criticaste. A él personalmente tal vez simplemente no te cae bien. Sí, de alguna manera caímos en la antipatía, pues me persiguen desde el 21. Esos 7 casos penales surgieron cuando tenía 60 años. Así es como ahora se refleja de manera idéntica. Cuando esos testigos relatan que les pusieron drogas, a mí me escribían, te vamos a poner drogas, ni tus abogados te defenderán, no escaparás, te vamos a acabar poco a poco. Y así fue como me acabaron, me llevaron al límite. Por eso les puedo decir a las personas que tengan cuidado con lo que dicen si están allá y también en el extranjero hay que tener cuidado. Ahora hay que esperar a que termine la guerra y caiga el régimen de Zelensky y después veremos qué pasa. Me gustaría vivir hasta ese momento. Tú seguro vas a vivir hasta el momento en que yo vea a Zelensky en una jaula. Sí, simplemente hoy pensé especialmente en eso. Leí una noticia de que el ex primer ministro británico Tony Blair va a encabezar algo así como el gobierno de reconstrucción de Gaza. Pues ahí, en ese distrito administrativo, va a estar gobernando. En Bosnia y Herzegovina también está el distrito de Brijko, donde envían a ex diplomáticos estadounidenses y otras personas importantes mayores para gobernar. Eso también pudo ser una solución para nosotros en Donbass, ese territorio disputado, pero ahora está claro que es de Ucrania. Declararlos neutrales, que los estadounidenses administren. Así, en ese mismo sentido, o sea, a lo que voy es que hay soluciones, pero Zelensky no propuso absolutamente nada. Eso es lo que me sorprende y me enoja, que Zelensky no propuso nada, que salga con su propuesta, decir que es una paz injusta, que se vayan. ¿Y qué? ¿Putin es un buen tipo que va a decir, oh sí, ¿sabes qué? ¿Me voy? Eso no lo entiendo. Ni una sola propuesta en 3 años, en 4. ¿Y qué hemos visto durante estos 3 años? Que las negociaciones se llevan a cabo en cualquier lugar, con quien sea, menos con la Federación Rusa y Putin, ahí no hay negociaciones. Esta gira de recuperación por Europa, la gira de los poderosos o de los que están de acuerdo por Europa, los viajes a los Estados Unidos de América. Cuando Trump preguntó, ¿por qué no hablas con Putin? A la vez pregunta sarcásticamente, ¿no estás bombardeando Moscú?
¿Puedes hacerlo? ¿Por qué no hablas con Putin? De hecho, si él no se comportara así, tal vez tendría la oportunidad, al menos podría dirigirse públicamente de manera constante. Bueno, ya escribí que es mejor llamar a Putin en el sentido de que llame públicamente, empieza a marcar, insiste que quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar sobre el destino de Ucrania y posiblemente lograrías mucho más que hablando con Trump o con... Sí, tendrás que hacer concesiones. Bueno, perdón, cuando unos grandulones me están golpeando, tengo que buscar la manera de salir de la pelea, tendré que perder algo. En esta situación con Ucrania, lo que jugó una mala pasada fue que Ucrania resultó ser capaz de resistir. Por ejemplo, Georgia no pudo resistir. La guerra terminó en 5 días y ellos sacaron todas las conclusiones e hicieron concesiones. Y ahora en Georgia funciona el régimen sin visa, los aviones vuelan, las misiones diplomáticas se están restableciendo y Georgia dice, para nosotros lo más importante es que no nos ataquen. Aquí no vamos a ladrar mucho, pero Ucrania resultó ser diferente y el espíritu del pueblo fue tal que se aferraron y realmente resistieron. Además, les dieron suficiente armamento. Y eso jugó una mala pasada porque como resultado todo el país está destruido y un montón de gente ha muerto. ¿Y tú crees que eso hubiera sido mejor? ¿Ceder? ¿Y ceder qué exactamente? La cuestión del idioma, bueno, Moldavia vive, lo he visto. ¿Cuál es el idioma oficial en Moldavia? Rumano. Bien. ¿Y en qué idioma hablan las personas? En ruso. ¿Cuál es el problema? Ese es el idioma de comunicación internacional, así lo clasificaron ellos. ¿Hay enseñanza en ruso? Sí, hay. ¿Educación? O sea, atención en ruso, sí hay. Bueno, casi todos ahí hablan ruso. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, se puede hacer eso en silencio, sin organizar patrullas lingüísticas. Sí, eso es triste. ¿Y vio la declaración de Yushchenko sobre a Moscú completamente? ¿Vio ese video? ¿Cómo podría usted describirlo? Bueno, el simple hecho de que aparezca Yushchenko indica que las fuerzas políticas que apoyan a Yushchenko, y esas son personas del círculo del mismo bloque de Yulia Timoshenko anterior. Turchino, siempre trabajaron con él y colaboraron desde que estaban en el poder juntos tras los Maidán. Y Yushchenko, la aparición es más bien una búsqueda de ancianos sabios, es decir, hay justamente esa idea de que vamos a invitar a los ancianos sabios. Bueno, ahí está Yushchenko, ahí tal vez Abakov, posiblemente Ijanurov, Kinaj. Entonces todos ellos deberían reunirse, por así decirlo, y recomendar algo. Es decir, un órgano colectivo de consulta que debe darle a alguien confianza, fuerza. Considero que la declaración de Yushchenko no es sencilla, porque si se llega a este acuerdo de alto el fuego y elecciones, las fuerzas políticas que estarán enfocadas en la futura recuperación de tierras deben empezar a formarse desde ahora. Porque él fue muy claro, dijo, no estamos de acuerdo en ceder tierras, y ahora imagina cuando haya un alto el fuego, ¿cuántos parlamentos van a estar usando este tema después? La devolución de tierras debe ser por vía diplomática. No estuvimos de acuerdo y yo quería ir a Moscú. Por eso insisto en la vía diplomática. Porque cuando analicé la actividad de Yushchenko, su periodo, fue Yushchenko quien devolvió a Yanukovych al cargo de primer ministro. Claro, yo también hacía lo mismo. ¿Quién hizo a Timoshenko primer ministra? Yushchenko. ¿Quién de nuevo le abrió el camino a la presidencia a Yanukovych? Yushchenko. Él implementó una política intermedia de conciliación entre Rusia y Ucrania. Él ocupaba una posición intermedia, él mismo era un ucraniano auténtico, un ucraniano puro, como un polaco, solo que hablaba en ucraniano. Sin embargo, permitió totalmente la entrada del mundo ruso al Parlamento. De todas las regiones que encabezaba Yanukovych, Yanukovych llegó ahí y aprovechando eso se convirtió en presidente. O sea, todo esto es Yushchenko e incluso revisé otra cosa. ¿Hay sanciones contra Yushchenko en la Federación Rusa? No. No. Él normalmente es muy moderado, pero esta vez dijo que iría a Moscú, por lo que podría ser sancionado. Con hijos ajenos, eso es lo que planea. No con sus propios hijos, sino con los hijos de otros, planea ir a Moscú. ¿Qué político pelea con sus propios hijos? Ninguno. Eso solo pasa si los propios hijos crecen y buscan ir a la guerra por su gloria personal. Pero nuestros hijos de altos funcionarios, ellos no son la élite. Eso es algo temporal.
Él es rico ahí por 5 años como máximo, apenas se hizo rico, apenas compró un Lamborghini y sus hijos también están medio locos. Cuando analizamos al mismo Churchill, él quería ir a la guerra, pero él era un conde o algo así. Creció en una familia rica y buscaba gloria en el campo de batalla. Por eso fue a África a pelear y enviaba reportajes. Toda su vida estuvo en la guerra, porque así se hacía el héroe. Era el jitomate de oro de esa época. Sí, aquí Aya escribe, bueno, ¿y si se hubieran rendido y no hubieran resistido, qué habría pasado? Mira, Aya, el problema de personas como tú es que decimos una cosa y ustedes escuchan otra. La palabra rendirse, capitulación, nunca la he dicho yo, ni Gennady, ni en transmisiones conjuntas, ni por separado. Imagínate, Aya, que estás sentada en un coche y se te acerca un delincuente con una pistola y te dice, bájate o te disparo. Te garantizo que te vas a bajar del coche. Es la misma situación. Seguro entregarías el reloj y la cartera. Sí, claro. Y luego dice, así que capitulaste, entregaste el reloj y la cartera. Por supuesto. No, actué sensatamente para sobrevivir y luego veré cómo lidiar con eso, cómo vivirlo. Pero probablemente ya no pasaré por esa calle. Limitaré mi comunicación con quien me robó en esta situación. Antes de la guerra aún estaba claro. Yo no creía que invadirían. Quizá ni Zelensky lo pensaba. Pero que los servicios occidentales y las agencias de inteligencia occidentales jugaron con Ucrania, bueno, eso hoy es obvio para todos. Y que siguen jugando, y debo decir que se comportan de manera bastante cínica. Ahora quiero contarles que estoy viendo una serie que se llama Nevada. Para mí, Estados Unidos se muestra desde un ángulo un poco diferente. O sea, solo quiero entenderlo completamente para mí mismo, porque viví en los años 70 y 80, y esos eventos están muy relacionados con lo que sucedía en Estados Unidos. O sea, a veces los gobiernos toman decisiones para seleccionar a la población, incluso usando drogas. Así cumplen varias tareas a la vez, como quitarle dinero a cierta parte de la población. La selección consiste en que cierta parte de la población debe desaparecer, y luego se puede armar a algunos grupos revolucionarios de Nicaragua en la lucha contra el comunismo, y todo esto sucede fuera del presupuesto de Estados Unidos, es decir, del Congreso. O sea, el Congreso queda limpio, todos quedan limpios, nadie participa en esto, es una operación secreta, y ahí, si recuerdas en esa serie, ¿cuántos agentes mueren como resultado de esas operaciones? ¿Y quién realmente organizaba todas esas rutas, el transporte de todo eso? Era la Agencia Central de Inteligencia la que se encargaba de eso. Y al ver a Ucrania desde este ángulo, cómo entraron con tanto cinismo. Y cuando Trump dijo, se gastaron 5.000 millones en el Maidán, ¿a dónde fueron? ¿A quiénes se los dieron? ¿Y qué tipo de bestias criaron con eso? Desde este punto de vista, así lo veo ahora. ¿Recuerdas a ese chico guapo que murió en el Maidán? Estaba partiendo leña allí, lo estaban grabando. ¿Ese armenio sí, el armenio? Sí, armenio, sí. Y cuando lo veo desde ese punto de vista, o sea, agarraron a un tipo, él se unió al Maidán, era un vagabundo, vivía ahí, ellos lo vistieron, daba buenas entrevistas, como que apoyaba, y luego lo agarraron y lo mataron a tiros. ¿Para qué? ¿Quién? Por supuesto, el malvado gobierno de Yanukovych, pero ahora con estos desarrollos locos, Ucrania está en manos de los desarrolladores. Se enfrentaron los servicios secretos, se enfrentaron los regímenes y decidieron resolver aquí y ahora, en el territorio de Ucrania, la seguridad de todo el mundo. Pero el pueblo ucraniano fue el que sufrió, todo el pueblo. ¿Y quién sufrió más por culpa de Putin? La población de habla rusa. ¿De quiénes son las ciudades destruidas? De la población de habla rusa. Y cuando desde este punto de vista Putin empieza a declarar que vino a liberar, que vino a ayudar, vaya ayuda, le arrancó medio cuerpo, mató a un montón de gente, ¿y eso es ser un libertador? Y cuando la gente dice, ustedes dicen, para mí la capitulación es un comportamiento razonable. Quiero explicarles algo a las personas porque muchos pensarán, esos desgraciados de los servicios secretos occidentales, no los culpo. Saben, claro, duele por nuestra gente, pero sacrifican a quien no se resiste mucho. Nuestro pueblo, por ejemplo, no mostró una súper resistencia contra la dictadura. Bueno, siendo sincero, realmente no vi mucho amor por la libertad. Por eso no somos un jugador en la arena internacional, Ucrania no está integrada en la economía mundial y ustedes abogaban por eso, yo abogaba por eso, debimos haber sido un jugador económico, entonces no nos habrían tratado así. Y cuando ven que eso no les salió bien,
que eso no les salió bien. Ahí se quedaron con Crimea sin resistencia otra vez. ¿Por qué? Porque Obama llamó y dijo que no resistiéramos con respecto a Crimea. Nos sacrificaron, Putin está sentado frotándose las manos. Por cierto, en esto estoy de acuerdo con nuestro amigo en común, Oleg Prítula. El Comité de Seguridad del Estado y el Deep State son lo mismo. El Comité de Seguridad del Estado y el Deep State son lo mismo. Funcionan de manera interesante entre sí y al final chocan así. ¿Saben a qué quería volver? Tuvieron una buena idea sobre una videollamada entre Zelensky y Putin. Si no es una reunión personal, ahora una videollamada. Y por ejemplo, como sucede en la Agencia Central de Inteligencia, tienen habitaciones separadas bajo tierra, seguridad propia y medios de comunicación modernos. Seguro que nadie los va a escuchar. Organizar algo parecido y hablar de manera oculta, no abiertamente. Sí, muchos hacen propuestas así y yo lo he dicho. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la conversación con Putin no está en el programa de quienes manejan a Ucrania. A los europeos no les conviene que Zelensky hable con Putin y a los estadounidenses tampoco les conviene que Zelensky hable con Putin. Incluso cuando Trump decía que se reúnan, sabía bien que no lo harían ni tenían cómo hacerlo, ni siquiera por videollamada. ¿Y sobre qué? ¿Y cuándo? ¿Y de qué van a hablar? Hola, hola, te doy la mano, te beso. ¿De qué van a hablar? ¿Cómo se van a saludar? O sea, ¿cuál es la agenda? Como dijiste correctamente al principio del programa, Zelensky debería haber tenido su propia propuesta. En Estambul, los rusos enviaron un memorándum, se puede leer ahora, abrirlo, leer todos los puntos, si están de acuerdo o no, no importa. Pero del lado ucraniano no hay un memorándum propio, si él lo hubiera propuesto. Siempre he dicho que deberías inventar un texto, hacer una propuesta de la que Putin no pueda negarse. La verdad, siempre vuelvo a mi idea del paraíso financiero. Suena bien, eso se podría ofrecer a Putin. Y si creamos un paraíso financiero en Ucrania, detengamos la masacre ahora, luego resolvemos esos territorios, desarrollo el paraíso financiero y después decidimos qué hacer. La tensión futura del pueblo será aliviada por políticos de una nueva generación. ¿Quién sabe? Podría haber pasado y funcionado. Al final de cuentas, Ucrania no tiene que renunciar a tanto. Lo que ellos exigen, al menos por ahora, no es algo tan especial. No es como si le estuvieran exigiendo a Ucrania que respete los derechos humanos. Rusos. Eso hasta suena gracioso. Sí. Lavrov y su diplomacia dicen respetar los derechos humanos, pero tienen persecuciones políticas. Bueno, o sea, así es realmente, no es información psicológica o de propaganda. Mira, en mi caso, sanciones, persecuciones políticas, ahí lo tienes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Zelensky no tiene propuestas, ¿no? Su grupito tampoco tiene propuestas. Todos ellos escuchan a los líderes europeos, a Johnson, a Macron, a esos que tienen sus propios intereses, ellos se están beneficiando. El asunto es que ahora Trump está en una situación, cómo forma su equipo, tiene un tipo de personas y luego incluye a personas totalmente opuestas. Por ejemplo, el general Kellogg en particular es un halcón de guerra y Trump tiene a ese halcón de guerra para escuchar también esa opinión y tomar la decisión correcta. En cambio, Zelensky solo va en una sola dirección. Ve y presume somos los mejores. Eso dicen Yermak y los demás no solo tienen miedo. Eso es un error del líder. Sobre lo que dijiste, hoy lo declaró en la entrevista. Sí, no recuperaremos los territorios por la vía militar, solo por la vía diplomática. Pero dime, ¿de qué manera diplomática? Sobre la propuesta yo digo federalización. Hay que decir, está bien, ustedes quieren los territorios según la línea administrativa de Donbass, los entregamos, pero Donbass regresa a formar parte de Ucrania como federación. Elegirán a un gobernador, todos podrán participar y escoger al que prefieran. Esa es, en mi opinión, una propuesta real para devolver los territorios, aunque no sea políticamente conveniente. Dirán, entregaste la tierra y los rusos avanzan, pero esa es la realidad y siempre la discutimos contigo. Por eso tú y yo no somos políticos. Pues sí. En cuanto empieces a hablar alrededor del evento, sin nombrar el evento, sin dar respuestas a las preguntas, puedes tener en mente la federalización, lo que sea, pero en cuanto empiezas a decir federalización, todo lo demás se apaga. Un político nunca lo diría así. Un político diría, vamos a resolverlo por la vía diplomática. O sea, de ninguna manera. No, espera. ¿Cómo? No sabemos cómo. Pero un político no se lo puede permitir, porque está en el proceso de decir su plan, cómo decidir, porque en cuanto diga el plan, ya está.
Aquí hay un ejemplo, un artículo del general Zaluzny que habla sobre el enfrentamiento con drones. Y él nunca habla de elecciones, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el propio artículo y su publicación son artículos coordinados y en principio tienen que ver con las elecciones. Por supuesto. Él se promociona como especialista que puede resolver este asunto. Y ni una palabra contra Rusia ni contra Putin. Lo que me sorprendió fue que no dijo ni una sola palabra contra Rusia. Ese es realmente un detalle. Eso es una conversación diplomática. Cuando él no hace eso, Zelensky no es un político, porque en calidad de presidente insulta a Putin. Cuando tú y yo insultamos a Putin, somos blogueros. Pero el presidente no puede permitirse eso, debe ser reservado, no puede hablar así. Incluso Biden, cuando le hicieron esa pregunta por accidente, le preguntaron, ¿Putin es un asesino? Él dijo, ajá, y estuvo de acuerdo. Pero los políticos de alto rango no pueden hablar así. Ellos hablan de manera indirecta, van a rodear el tema, no dirán el resultado final, porque eso es peligroso para su carrera política. Por eso son políticos. Zaluzny empieza a volverse político. Él dice, mira cómo lo dijo, hay una confrontación de drones, una especie de paridad, pero yo tengo la sensación de que la paridad podría inclinarse hacia Ucrania. Es decir, los rusos encontrarán una solución técnica al problema de los drones más rápido, tan pronto como la encuentren. O sea, él insinúa que Ucrania está en una situación difícil, pero como general no puede decir que el frente podría colapsar mañana. Él no lo dice, él dice, ellos pueden encontrar antes una solución técnica y ahí está el peligro. Y si mañana el frente se derrumba por una solución técnica, él dirá, bueno, yo lo advertí. Pero él no dirá que hay que retirarse, qué hacer, atrincherarse, rendir territorios, a dónde ir, eso no lo dirá. Si le preguntas, ¿qué hacer? Probablemente en la situación actual debemos buscar una tregua y resolverlo diplomáticamente. Pero él no va a describir en qué forma deberían estar esos territorios en el futuro. Por eso mismo, creo que Ucrania necesita un presidente y no un político profesional. Un político profesional que siempre busca el poder hará lo que usted mencionó. Te dirán, él no es político, se bajó de la bicicleta. Seamos honestos, el 95 cuartel era política de facto, no de jure, ¿cierto? Me parece que el político es una profesión que se necesita para que ellos hablen y resuelvan los problemas de manera no militar, así como se necesita un periodista, como se necesita el servicio de seguridad, todo eso es necesario, si hacen su trabajo y si son profesionales. En la política, los profesionales tienen una función muy útil, llegar a acuerdos, resolver cuestiones delicadas. Bueno, esos mismos diplomáticos cuando trabajan hablan en un lenguaje profesional, no insultan a nadie, sí. Esos son los blogueros los que insultan, somos nosotros los que decimos todo directamente, esa es nuestra función. Pero el político, pues esa es su función, hablar mucho de manera confusa, incomprensible y complacer al electorado. Apoyo a los diplomáticos, pero Javier Milei no es político, hace reformas radicales y llama a las cosas como son. Cuando dice una verdad dura, lo es. Él tiene el papel de político, negocia porque no tiene mayoría y el Parlamento es incontrolable. Se acerca a ellos, les hace reverencias, quizá les da parte del presupuesto, pero no usa la fuerza. Él ya no ha metido al Parlamento en la cárcel. Él habla con la mayoría que no es suya. Él los convence. Con eso me refiero a que la persona no tiene miedo de perder su popularidad política. Va por un solo mandato para hacer su trabajo y luego se va. No lucha otros 20 años por el poder. A eso me refiero. Pues sí, ojalá que todo le salga bien, pero me parece que es un político bastante profesional. Si logra maniobrar así con un parlamento que no le obedece directamente y donde no tiene la mayoría, es un político muy fuerte. Yo quiero. Aunque nosotros los políticos, Erdogan es un político fuerte, de alguna manera construyó el Parlamento y Milei también es un político fuerte, lo construyó a su manera. Cada país probablemente está en una etapa de desarrollo y al final todo depende de los votantes. Simplemente en Argentina probablemente ya era el momento para estas reformas y ahora él puede apoyarse directamente en la gente usando métodos bastante populistas. Erdogan también se apoya en cierta categoría de personas que respaldan sus valores tradicionalistas. Aunque los alcaldes se le oponen, él los reprime. Erdogan es un dictador, Erdogan es un dictador. Autócrata, ahora se les llama autócratas. También se puede decir así, sí. No es un dictador, es un autócrata. Ellos crearon esa idea, somos autócratas.
Contamos con un régimen propio, cumplimos normas democráticas y realizamos elecciones. Si hablamos de esa categoría, entonces Zelensky más bien ya pertenece a los dictadores, porque no hay procedimientos democráticos, no hay un parlamento funcionando, no hay órganos que resistan al poder. Él destruyó el propio hilo estatal de Ucrania, es decir, el Estado ya no existe. Una persona ya no puede acudir al Estado para protegerse, aunque los órganos y el banco funcionan. Los policías salen, atrapan a algunos y a otros no. Pero el Estado se ha convertido, en cierto modo, en una organización terrorista con ayuda del aparato estatal, según la ley. Hoy informaron que creo que el juicio debía celebrarse el 21 o el 25 sobre un agente de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Sí. No entregaron la identificación al juez. El fiscal pidió verla diciendo que él era investigador de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, pero la confiscó el Centro de Detención Preventiva. Bueno, ahí confiscan los documentos, ellos los guardan, no está en el tribunal. Y para el juez, pues no puedo proceder con esto. Exige mostrar la identificación, hay que asegurarse. ¿Te imaginas en qué tonterías están? Un juez estadounidense diría, sí, vete al diablo. Todos sabemos que es él, ya lo hemos traído aquí 10 veces. Pero aquí, para seguir torturando a la persona, lo llevan de regreso y tendrá que esperar la próxima audiencia en 2 semanas. Sí, lo sé, estoy al tanto. Es una locura, sí, una locura, no se puede decir de otra manera. Tenemos 11,000 espectadores. Amigos, suscríbanse al canal de Gennady y al mío, denle like al stream, escriban buenas preguntas, yo las leeré y Gennady y yo responderemos. Quiero reaccionar a alguna de ellas. Nikolai Ivanov escribe, quieren un payaso, pero se necesita un político competente, independiente y con conocimientos económicos. La palabra competente es abstracta. Primero. Segundo, en Ucrania no hay políticos independientes, ya que solo llegan al poder con apoyo de un oligarca. Desafortunadamente, Nikolai, no entiendes dónde vives ni cómo funciona esto. Esos comentarios me molestan. Preguntan, ¿en el Maidán de 2013 Denis apoyaba la federalización? No, en ese tiempo ni sabía qué era eso. En el Maidán de los años 14, 13, de 2014, la gente salió corriendo sin pensar en derrocar la corrupción que ya los tenía hartos. Nosotros también, junto con ustedes. Y en realidad estábamos entusiasmados por estar ganando, la multitud estaba ganando cuando te dejas llevar por la multitud. Y luego políticos experimentados con malas intenciones usaron el Maidán y tomaron el poder para sus propios intereses. Los que estaban en el Maidán, pero ellos también son políticos, admítelo, ellos estaban en el Maidán. A ellos les dieron dinero, ellos gastaron el dinero estadounidense, ellos fueron aprobados para que se convirtieran en primeros ministros, presidentes. Eso ya era trabajo político alrededor del Maidán, porque el Maidán era un volcán, el volcán entra en erupción, lo agitaron y después cada quien aprovechó ese volcán a su manera. Algunos huyeron aterrados, otros servían agua en una tetera y otros cultivaban jitomates, como en Nápoles, en el volcán, sabrosos. Así es. Allá preguntan cómo están y yo quería hacer esa pregunta. ¿Cómo ven una solución concreta para la guerra ahora? ¿Qué hacer? ¿Hace falta un nuevo presidente para que todo termine o cómo ven el final? Por lo que dice Zelensky, entiendo que lo presionan para aceptar un alto el fuego o un acuerdo. Ya hemos hablado de esto y en general cómo terminar, pues terminará como tenga que terminar. Aquí está la cuestión. Incluso grabé un video sobre el hecho de que en realidad toda la cuestión gira en torno a 6 metros cuadrados de territorio que Putin se empeñó en que hay que capturar y Zelensky se empeñó en que no se pueden entregar. Tras este enfrentamiento de drones, ambos bandos quedan inmovilizados y podría colapsar el frente. Veremos hasta qué condiciones logran llegar a un acuerdo y cuánto más se moverá el frente en cualquier situación. Pero vemos que la maquinaria militar de Putin ha aprendido a luchar con estos grupos que avanzan lentamente, de los que también escribe Salushin, que se están infiltrando y ahora ya están entrando en el territorio de la región de Dnipropetrovsk, atacando esa zona de Dnipropetrovsk. Realizan ataques psicológicos con drones y misiles en Kiev y Leópolis, decididos a llegar al final y forzar un acuerdo. Ahora se trata de que en realidad están obligando a Zelensky a aceptar la paz, lo están obligando, ahora ya parece una coerción.
Si hace un año, 2 años todavía se podía salir de eso y así era. Vamos a ponernos de acuerdo en concesiones paritarias, bueno, concesiones políticas que estén escritas en memorandos, pero ahora ya es apretando los dientes, vamos a obligar a todo. En esta situación creo que Trump solo siguió a Rusia. Él obliga y peleará, tú también obligas. Puedo agregar que definitivamente habrá neutralidad y no la OTAN. Definitivamente habrá idioma ruso en Ucrania. Definitivamente habrá libertad de religiones. Definitivamente tendremos que llegar a un compromiso desagradable. Eso es lo que seguro habrá. Sin eso no habrá nada. Nada sucederá. Sí, y además es interesante lo cínico que es cuando los drones llegaron a Polonia y luego 3 cazas volaron sobre los países bálticos. Patrullaron 17 minutos. Y cuando le preguntaron a la delegación rusa, dijeron, eso es por haber bombardeado Crimea. Así es, eso es por estar bombardeando Crimea. ¿Y ahora qué harán? Cuando surgieron esas preguntas, ¿derribarlas o no? ¿Quién decide? ¿Y qué pasará si lo hacemos? Y estos dicen, vamos a volar, pero también pueden volar a lo largo de la frontera. Sí, Y ellos pueden lanzar drones. ¿Por qué no lanzar drones sobre los países bálticos? Bueno, al menos, digamos, arruinar el clima de inversión costero. ¿Y por qué no lanzar drones sobre Finlandia, sobre los finlandeses? a Noruega, a Dinamarca, toda Escandinavia ya está llena de estos drones. Y Europa no puede empezar una guerra, simplemente no puede. Y resulta que la geografía del conflicto, o sea, no de la guerra, sino de la operación especial, simplemente se expande a los países vecinos y eso es una palanca adicional sobre la Unión Europea. ¿Sobre qué, muchachos? ¿O dejan de apoyar la guerra y vamos a hacer la paz? ¿O vamos a seguir volando y ustedes no podrán hacer nada? Creo que además es un método para que Ucrania reciba menos atención y ayuda, para que ellos se preocupen por su propia seguridad e inviertan en su complejo militar industrial. Sí, al parecer decidieron asustar a Dinamarca. Parece que está lejos, pero cuando lo ves desde el norte, no está tan lejos. Si Noruega está cerca, ellos vuelan allá. Y esos y los drones también se pueden enviar allá, se les puede pintar la bandera de Ucrania, volarán, ellos dirán que fueron los ucranianos que los lanzaron al lugar equivocado. El gran problema con esta expansión geográfica, y en realidad esto ya es para asustar a los pueblos del norte, porque los bálticos, finlandeses, suecos, daneses, ya son pueblos del norte, ellos eran los más belicosos. Porque cuando empezó esta tensión, mira, los rumanos dijeron nosotros no, Polonia dijo nosotros no, que no participamos en la invasión o en la presencia de nuestras tropas, los búlgaros, los eslavos, no, 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 no. O sea, los que están cerca de la Federación Rusa, ellos no quieren mucho esta guerra. Pero después, bueno, sin contar a los bálticos, ellos se comportan un poco demasiado agresivos, por eso vuelan sobre ellos, porque son los más agresivos. Una pregunta, Gennady. ¿Recuerda, señor Balashov, cuando caminaban por el Maidán, humillaban a los crimeos y decían que era millonario? En ese entonces Crimea todavía era nuestra. Es como si ustedes hubieran entregado Crimea. ¿Da esa impresión? En Crimea, Girkin me secuestró y me trataron bastante mal. Fui golpeado, secuestrado con una bolsa en la cabeza y el hecho de que me acercara a los crimeos, grabé un video que tuvo mucha difusión. Eso fue cuando Yanukovych llevó a los crimeos, rodeados de policías y en autobuses, al frío Maidán. Yo les mostraba que estaban descalzos, desnudos o medio desnudos. Vinieron pobres de Crimea para defender a los oligarcas. Todos tenían carteles de alto al Maidán y vinieron a resistir. Fue tan gracioso. Vean este video. No fue humillación, sino intentar mostrar. Miren lo que pasa. Los compran por centavos, los traen como estatuas o soportes de banderas y ustedes, desnudos y descalzos, protestan sin dientes. Ese video es terrible. Recuerdo ese video, creo que en ese momento tuvo más de 1 millón de vistas en YouTube, fue un gran logro. Tengo una pregunta, Yelizevich, ¿por qué eligió irse en vez de resistir al sistema desde dentro? ¿Puede usted acusar moralmente al pueblo de no oponerse al poder? Sí, Sana, tengo derecho. Empecé a resistir en Kiev y por eso me fui. Tuve que vender mi negocio exitoso muy barato, así que tengo ese derecho moral. Sufrí para poder decir la verdad y pagué un precio alto, así que no estoy de acuerdo. Sobre la compra de recursos energéticos a Putin, ese tema también.
La verdad, yo mismo me preocupé y simplemente me sorprendieron las cifras. 205.000 millones de euros durante todo el tiempo de la guerra, esa es la cantidad que la Unión Europea le pagó a Putin por los recursos energéticos. Es una cantidad astronómica, una quinta parte de 1 billón. Resulta que Europa está financiando la guerra. Justo eso dice Trump. Puedes ganar guerras si no compras nada. Pero los costos de eso son colosales y todos entienden perfectamente que es prácticamente imposible rechazarlo. Es decir, de nuevo, políticamente hay que resolver una cantidad de problemas irresolubles. Bueno, por ejemplo, a Turquía le conviene que pase a través de su territorio. A países como Hungría les conviene recibirlo. O sea, es muy difícil resolver este asunto sin perjudicar a la Unión Europea. Ellos no prometen dejar completamente la dependencia en el año 27 y ahora empezaron a preguntarse, ¿para qué hicimos todo esto? Recibíamos energía barata de Rusia y ahora no recibimos nada. Cortamos a Rusia, se la entregamos a China, ahora ellos trabajan tranquilos, intercambian con China y todo resultó diferente a como se planeaba. Siempre se dice que la guerra empieza con unos objetivos, pero luego nadie sabe cómo salir de ella y los objetivos cambiaron. 100%. Pero los estadounidenses, ellos fueron los primeros en cambiar el objetivo, resolvieron todos sus problemas con el suministro de energéticos a los continentes europeos, resolvieron los temas de venta de armas y dicen, ya, nosotros no estamos en guerra, solo estábamos aquí de paso, observando, vamos a seguir observando. Buena suerte a Zelensky, sigue luchando. Así es. Hoy mismo una tal Carlos dijo, sin Estados Unidos no podemos ayudar a Ucrania, así no funcionará. En realidad es una respuesta al troleo de Trump. Por eso la situación avanzará más rápido y tendrán que reaccionar. Eso es todo. El mundo ahora está conectado como una casa de cristal. Lo que en realidad es lo menos conveniente hoy en día es la guerra, o sea, es simplemente una acción catastróficamente desventajosa. No ganas absolutamente nada, destruyes la vida de alguien, sacrificas vidas y con esas vidas no obtienes absolutamente nada. No entiendo qué ha ganado la Federación Rusa, Putin, como resultado de esta guerra. No entiendo qué ha ganado Ucrania ni qué ha ganado Europa. Todos salieron perjudicados, pero hay un país que ganó muchísimo con esta guerra y se siente de nuevo grandioso. Hagamos a América grande otra vez. Pues realmente así es como sucede, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda y durante este conflicto también. Estados Unidos es el beneficiario de todas las guerras. Creo que todos ganaron menos Ucrania. Polonia recibió a muchos de los nuestros con inversiones, Rusia también, y probablemente subió la aprobación de Putin. Solo Ucrania perdió. Si vemos el índice de aprobación, la guerra fortalece la popularidad del gobernante. Pero si consideramos al pueblo ruso en general, todo su análisis comparativo se reduce a que ellos no están como en Ucrania. Vaya, ¿con quién se comparan? Pues sí. Y los bielorrusos también piensan así ahora. En comparación con Ucrania, todo está bien para ustedes y en Georgia está bien e incluso en Moldavia están mejor que en Ucrania. Pero Ucrania terminó en esa situación. Digo que es una broma cruel. La capacidad del pueblo para resistir, luchar y el suministro de armas al territorio de Ucrania jugaron una broma cruel. Como resultado se perdieron muchas personas y territorios. Sí, es triste. Gennady vio los artículos en Político y The Economist esta semana muy críticos sobre Zelensky y diciendo que Ermak es grosero y manda y que ellos lo eligieron. Son publicaciones globalistas y creo que durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas esto no es coincidencia. Y cuando atacan a Zelensky en esos medios de comunicación, eso también es una especie de señal. Bueno, y vemos que dentro de Ucrania hay una confrontación entre los llamados exagencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como Fiala Pinchuk, quienes también tienen sus propios representantes en el Parlamento, como el partido Golos. Probablemente muchos diputados están con ellos. También vemos varios medios como Ukrainska Pravda y Novoye Vremya que les responden. Todos ellos están en sintonía con estos artículos, es decir, de la misma manera. Todos estos son artículos que ya están llegando al público occidental sobre quién es realmente Zelensky. Y esto puede llevar al poder a estas personas que tal vez ya tienen un líder en la figura de Zaluzhny. Es una especie de preparación, trabajo, destrucción de la imagen de Zelensky, es decir, borrarlo. Antes la prensa occidental tenía un tabú, pero ahora lo han levantado y critican fuertemente a Zelensky. Pero qué vilmente reaccionan. De verdad, qué canallas son.
Algunos diputados escribieron, eso significa que los rusos lo ordenaron en la política y quienes lo difunden trabajan para Rusia. Eso es una bajeza primitiva, así lo llamo. Bueno, ellos quieren poner a Fialu bajo sanciones porque dicen que difunde narrativas rusas, luego hacen que los de Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania sean agentes rusos. Daguestán, Kazajistán, no se sabe a dónde iba esa marihuana. Todo lo que se pueda declarar y todo lo que va en contra de Zelensky es información ruso psicológica. Eso es perfecto para el artículo 111. El artículo 111 permite no dejar salir a la persona, es decir, mantenerla detenida sin fianza. El diputado Shevchenko está detenido según el artículo 111. Al leer el preámbulo no encontré elementos del delito. Lo persiguen por su actividad como diputado, por su opinión, por expresar su opinión en interés de sus electores. Bueno, esa es su opinión, esa es la opinión de él. Ya lleva un año detenido. Hablo seguido de este tema. Shevchenko y Dubinsky son mis oponentes políticos, pero eso no justifica encarcelar a alguien. Ese país no es parte de la civilización occidental, es una república bananera donde hacen eso. Sí, terror, terror y más terror hacia los ciudadanos durante la guerra. Solo hay una cosa que puede detenerlo, la salida de este régimen político, es decir, la conclusión de algún tipo de paz y la salida de este régimen político. Y en esencia debe haber una huida masiva de quienes ahora están en los despachos del poder. Me parece que tanto la dirección de los órganos de seguridad como los fiscales y todos juntos deben huir. Es decir, será el éxodo más masivo de los cuadros directivos de hoy en día. Sí, es un éxodo aún mayor que el de Yanukovych. Debe ser mayor, sí, mucho mayor y más joven y con capitales no tan estables. Lo único es que todos ellos van a huir hacia Europa y América, hacia acá, pero no hacia Rusia, porque antes huían en diferentes direcciones, pero ahora van a huir más bien hacia Europa. Van a huir al mundo árabe porque en Europa también habrá problemas, irán a los Emiratos o algún lugar por allá. ¿Cuántos años será seguro? Esa es la pregunta. ¿Y qué tan seguro es vivir en ese mundo árabe con inversiones? Porque un refugiado es un refugiado en cualquier lugar. Probablemente ellos mismos lo van a sentir, que incluso con dinero sigue siendo un refugiado. Por supuesto, habrá deportaciones, artículos, persecuciones y probablemente el próximo gobierno no los dejará ir fácilmente, ya que la gente también lo exigirá. Alguien debe ser castigado por lo que le hicieron al pueblo, por las pérdidas de millones. Bueno, en cualquier caso, sabes, vivo con la esperanza de que la justicia al final llegará y ellos serán castigados, porque lo que estoy viviendo ahora con mi familia, el hecho de que me hayan privado del acceso a la propiedad, a mi patria, yo de todos modos pienso ir allá, encontraré el momento adecuado. Y aunque esté bajo sanciones, tengo que entrar a Ucrania, incluso si tengo que ir a la cárcel, pero tengo que ir a Ucrania. Bueno, todo esto me afectó, me confundió, me abrieron muchos casos penales y no puedes salir de eso, no puedes evitar la cárcel, así es. No hay ningún acto de acusación, habrá un juicio, como me dice el abogado, en realidad no tienes ningún caso. Todos esos casos se van a caer, pero pueden tenerme 1 año o 2 en prisión mientras dura el juicio. Y luego van a tomar la decisión de que, bueno, no soy culpable, pero la persona ya estuvo en la cárcel. En Lukianovka hay mucha gente y muchos trabajadores directivos. Sueñan con que Zelensky se vaya porque entienden la situación, pero mientras siga en el poder, ellos siguen ahí. Cuando se vaya, empezarán a liberarlos. Es un comentario desagradable, pero lo leeré. Así es, tenían que haber pagado impuestos. Así es nuestra gente. Es inútil explicar que al vender un departamento pagas impuestos de inmediato y que no tengo reclamos del gobierno por eso. Tengo reclamos del investigador que inventó este caso e hizo una pericia con una persona cualquiera y dijo que yo no pagué impuestos, según su opinión. Pero él aplicó el artículo por encargo de la administración del presidente, me arrastraron a la corte y el juez tomó una decisión. Fianza, prisión, adelante. Cuando la gente dice
Hay que pagar impuestos, todos lo hacemos, pero si Zelensky paga impuestos, revisen cuántos pagó él y cuántos pagó Ermak. Y yo diré otra cosa, Yanukovych al que expulsaron, sí, él tenía avestruces. Recientemente en una entrevista dijo, ¿y qué tiene de malo que tuviera avestruces? Yo los alimentaba. Sí, lo recuerdo, fue a la British Broadcasting Corporation o CNN, creo que dio una entrevista. Pero lo más interesante, yo lo veía desde ese punto de vista. Esa residencia de Meshigiria que él construyó, la construyó para su vida futura. Él planeaba pasar su vejez ahí, estar todo el tiempo, ¿no? O sea, terminar su mandato presidencial. Pero él planeaba vivir en Ucrania, ese era su plan. Cuando veo ahora a Zelensky, que en cuanto se convirtió en presidente vendió su casa y él no tiene nada en absoluto, excepto el búnker en el que vive junto con Yermak, y Yermak tiene un departamento rentado. Ninguno de ellos tiene nada, ya hace tiempo que liquidaron todo. Todos están con billeteras de criptomonedas y esperando el momento para irse. Esos son los tontos Yanukovych, Balashov, Denis. Ellos invertían dinero en bienes raíces, en negocios, los desarrollaban, pagaban impuestos, pero él no paga impuestos, él acepta sobornos. Miren, los policías son ricos, salen, empresarios. A mí me fue difícil, yo de inmediato dije que no iba a pagar $300,000 de fianza, prefiero quedarme encerrado. Y Shila, el mismo general del Servicio de Seguridad de Ucrania, él pagó 850,000 al día siguiente y salió bajo fianza y anda libre. Así que miren a los policías, todo lo que tienen, tienen de sobra, pero ahora también se han vuelto más listos, todo está en billeteras de criptomonedas, todo escondido en Occidente, a nombre de familiares, con personas relacionadas. ¿Qué tiene Umerov en Ucrania? Nada. Es jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, tiene familiares en Nueva York. Él niega que sea suyo, pero sus familiares prosperan. Sí, es un esquema básico. Gennady, siempre le digo a la gente, piensen, ¿por qué Umerov quiere las reformas en Ucrania que ustedes y yo proponemos o algunos programas? ¿Para qué lo necesita si ni siquiera tiene esa intención? Siempre necesita ayuda financiera. Por supuesto. Para que ella entre. Y cuanto más matan, más. Perfecto, den más ayuda. Así que cuando la gente dice hay que pagar impuestos, sí, hay que pagarlos. Claro, yo no estoy en contra de pagarlos y hemos pagado mucho. En algún momento calculé mis impuestos y durante cierto periodo me salía a $100 por día. Bueno, ahí vendí una propiedad, $100 por día de impuestos. Y los impuestos solo aumentan. Ahora la gente va a cargar con todos los impuestos. Subieron los impuestos al 23% sobre ganancias más que en Estados Unidos. De cualquier cantidad. ¿Qué opina del proyecto de ley iniciado por Stefanchuk, Kamilchuk y otros dos? Entonces, los periodistas no podrán publicar nada sin una decisión judicial. Es decir, no puedes sospechar de alguien de corrupción sin una decisión judicial. Eso ya es algo, ahí está la verdadera dictadura y el absurdo. Estos artículos fueron organizados por la Fiscalía y el Servicio de Seguridad de Ucrania. Ellos tienen sus propios filtradores oficiales, filtraban información a través de diferentes medios, publicaban ya sea imágenes de cámaras de seguridad o la propia resolución sobre a quién persiguen. Lo hacen porque primero crean la imagen de un villano, como hicieron conmigo. No paga impuestos, no pagó impuestos, construyó en un lugar no autorizado. Piensas, chicos, están en su sano juicio. ¿Cómo podría yo construir una casa en un lugar no autorizado sin permiso? ¿Cómo es eso posible? La pusieron a funcionar ilegalmente y difundieron todo, pero siempre eran los servicios especiales y la fiscalía quienes lo filtraban. Si quieren acabar con algún empresario, lo primero es desacreditarlo y luego el investigador se sienta con alguien ya desacreditado, humillado. Haz con él lo que quieras. Así que Stefanchuk quiere prohibir las actividades del servicio secreto. Por ejemplo, con Magomedov, ¿quién filtró la información sobre Dagestán? Él, o sea, los materiales del caso, lo que confiscaron, pero ¿quién filtró esa información? El Servicio de Seguridad de Ucrania. Pues claro. Sin una orden judicial, por cierto. Quiero decirles a quienes escriben sobre impuestos que Gennady ya dijo cuánto pagaba. Mientras hablaban, hice un cálculo mental y es similar, pero ese no es el punto. Las sanciones no fueron por falta de pago de impuestos. Esa es otra historia. Esto es una continuación de esa persecución. Cuando me alejé y pospuse el proceso, yo quería demandar a través de, como estoy en Estados Unidos, lo hice electrónicamente y me registré.
Y ahí los abogados presentaban todo, y el juez anterior iba a revisar el caso, pero los fiscales bloquearon todo, no se presentaban. Cuando cambiaron al juez, la primera audiencia, te ponen en busca y captura sin previo aviso, estás en busca y captura, bueno, en busca y captura, si vienes igual te arrestan, te llevan, y eso no es suficiente. Yo estoy hablando, esperando cuándo voy a regresar en primavera. Y las sanciones, ahí tienes, además te rematan con sanciones, eso es represalia. En realidad es una represalia total contra una persona. Es lamentable porque durante la transmisión en vivo muchos comentaron que votaron por usted en las últimas elecciones presidenciales. Pero por mí votó muy poca gente, muy poca. Además, algunos de mis seguidores corrieron a votar por Zelensky y algunos incluso votaron por Shari. Bueno, eso sí que es realmente triste. Así que tú creas algo, construyes, haces, pero cuando ellos entienden que contigo no van a entrar al Parlamento, simplemente te abandonan. Incluso el ministro de Información Digital, Fyodorov, fue miembro del partido 510. Él es de Gerson, de Yupinsk, organizaron una célula ahí, tomaron el partido y empezaron a moverse, incluso llegaron al Consejo Municipal. Pero cuando tuvieron que trabajar en esa dirección por mucho tiempo, eligieron el Partido Verde. O sea, toda esa célula simplemente se cambió a otras personas. Pero en cambio, la carrera poco a poco se convierte en Dios. No tengo nada en contra de él. Cada joven construye su carrera para llegar más rápido. Esto es como un juego. Usas a estos, ellos te usan. Si coinciden las coordenadas, avanzas más rápido. Es una habilidad y ciencia especial. No es esa la queja, sino que cuando tienen oportunidades, se olvidan por completo de las ideas. Porque el partido 510, el libertario, era un partido de ideas. Es raro que se haya logrado construir algo en absoluto. Hubo problemas incluso con el registro y luego con la gestión de todo esto. Bueno, intentamos abrir muchas células. Parecía que la gente estaba a punto de hacer algo por sí misma, pero eso fue ingenuo. No, la multitud siempre traiciona esto. Yo también lo concluí, es claro, no se puede confiar en eso. Sí. Amigos, llevamos 88 minutos al aire. Escriban sus preguntas mientras seguimos en vivo. Gennady o yo responderemos a quienes estén interesados. Sí, incluso hay personas que escriben que estuvieron personalmente en el registro del partido. Sí, hubo eventos interesantes. En ese tiempo yo era libre, alegre y todo me salía bien. Pero ahora, cuando estoy en la situación en la que estoy, pienso, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué? Arruiné mi vida, mi familia, todo. Bueno, gracias a Dios, los niños están en Estados Unidos, están bien. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, me refiero a que ellos estudian y terminarán y ya serán ciudadanos estadounidenses. En cierto modo, Ucrania perdió a muchísima gente como yo, porque créeme, yo era mucho más útil para Ucrania que cualquier investigador. El Servicio de Seguridad de Ucrania o la Oficina Estatal de Investigaciones se dedican a acosar a los empresarios. Incluso a mí me llamaron muchos cuando todo esto pasó y lo hice público. Una gran cantidad de personas salieron, contaron sus historias, pero siempre decían lo mismo. Yo pagué, me libré, entregué el dinero. Pero tú no pagaste y como resultado el sistema te aplastó. Yo era demasiado orgulloso y todavía lo soy. Bueno, pues el sistema me aplastó. Ayn Rand también escribió sobre eso. Lo peor es cuando el dinero pasa de la clase creativa a otros. Lo estoy leyendo ahora. Haré un video aparte sobre eso, aunque no soy desenmascarador por naturaleza. Ese no es mi papel, pero la gente necesita verlo. Todos esos muchachos reservados se compraban autos de $100,000 durante la guerra. Me siento y pienso, para un auto así yo trabajé 5 o 6 años en el negocio, pasando por deudas, de todo, créditos, noches sin dormir. Y aquí, donaciones y un auto de 100,000 y exención del ejército. Él es patriota y según ellos, nosotros rusos. Esos son los resultados. No nos llames rusos, no somos rusos. No, bueno, así nos llaman ellos, claro que no somos rusos. Esperemos que la situación cambie y que la nueva élite política elija a otras personas. En cualquier caso, la actual va a huir en masa. Incluso creo que la gente los va a atrapar, tanto a los del TCK como a quienes abusaron de su poder. Y ante todo la clase política de los diputados de Zelensky que aprobaron lo que aprobaron.
Quienes no aprobaron pero sí apoyaron mediáticamente, la gente lo recordará y les será difícil salir a la calle. Si apoyaron tendencias fascistas y acosaron a sus propios ciudadanos, eso será muy desagradable. Al parecer, Ucrania también debe pasar por eso. Por un lado sí, pero por otro lado ves quién es candidato al poder. Otra vez Ukrainskaya Pravda, NB. Son los mismos de siempre en el escenario, todos esos polluelos del nido de Soros, de los demócratas, todos hoy en día siguen juntos, en grupo, alrededor de su oligarca favorito o de 2 o 3 oligarcas. Zaluzhny es del mismo nido de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decirlo así. Eso también. Y nosotros, en esencia, las verdaderas transformaciones revolucionarias pueden ocurrir cuando llegue una persona de su propio entorno y resulte ser un traidor para ellos. Él dirá, esa política de ustedes no me parece buena. Como Gorbachev, sí. Por eso actúo de forma honesta y decente. Como Gorbachev. Como Gorbachev, traidor de su clase, muchos zares también lo fueron. Allí Alejandro puso fin a la nobleza terrateniente, es decir, llevó a cabo esa reforma. Lenin fue un traidor de su clase, en realidad era hijo de la burguesía y realizó una revolución proletaria. Esto sucede constantemente, es necesario. Yeltsin, proveniente del Partido Comunista, liquidó el Partido Comunista. Hay una enorme cantidad de personas que ocupan precisamente esa posición. Nos preguntan a ambos, ¿eres patriota, Gennady? Probablemente sí. Si yo invertía en Ucrania y tenía propiedades en Ucrania, eso es patriotismo. Pero si la gente invierte en criptomonedas y en Dubái, entonces son patriotas de Dubái o de Mónaco. Ahora tenemos patriotas, no sé, de Viena, de Dubái, de París, no sé. Veremos de qué es patriota Zelensky si pierde el poder, pero seguro que no de Ucrania. Claro, la pregunta era para ambos. Alguien dijo que el patriotismo es el último refugio de los canallas y en parte coincido. Pero en el sentido de la pregunta, también soy patriota. Si no lo fuera, me habría ido de Ucrania y olvidado todo esto como una pesadilla. Y yo quiero regresar, a pesar de mi edad relativamente joven, igual que tú. Ser patriota no implica beneficiarse, pero cuando el Estado incentiva y paga por ser patriota, surge el problema, sea con un puesto o dinero. Yo lo llamo patriota profesional, patriota profesional. ¿En qué trabajas? Soy patriota. Aquí tengo mi vishivanka, hablo ucraniano, soy patriota y alabo a Zelensky, como en la película Garage, soy de la mayoría. Es para reír y llorar. Gracias, Gennady Viktorovich, fue productivo y a los espectadores les gusta, según los comentarios. Sí, está bien, gracias, Denise. Gracias a ustedes y a los espectadores. Suscríbanse a nuestro canal y dejen un like antes de irse. Hasta luego.